Quiero invitarles a que busquen en la palabra el libro de Primera de Corintios. Donde vamos a estar leyendo en el capítulo 1, Primera de Corintios, capítulo 1, desde los versos 21 al 24. Donde dice la palabra del Señor: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia en esta mañana y te rogamos que tú fluyas en medio de nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú que convences de pecado, de justicia y de juicio, tú que intercedes y oras por nosotros en nosotros con gemidos indecibles, tú que nos guías a toda verdad y nos recuerdas todas las cosas que nuestro Señor nos ha dicho, enseñoréate en esta mañana de esta prédica, que tu palabra no vuelva a ti vacía, Padre, y que el propósito por el cual tú le envías obre en nuestros corazones para edificación, consolación, para exhortación, a fin de que podamos seguir corriendo con paciencia esta carrera que tenemos por delante, anclados y firmes en la fe hasta el tiempo de tu venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, he titulado esta prédica La Cruz de Cristo. Ciertamente, ¿no? Si usted es de los fieles, de los habituales, sabe que el año pasado fue un poco accidentado, vamos a decirlo así. Yo tomé mis vacaciones regulares finalizando el mes de agosto. Veníamos en una serie de prédicas del libro de los Efesios, donde terminamos el capítulo 3 y estamos pendientes de seguir del 4 al 6. Pero luego de eso me enfermé y tuve toda esta crisis con el asunto del virus que está azotando la humanidad. Gracias al Señor, Él me permitió superarlo, gracias a sus oraciones, gracias a su ayuda. Hoy puedo estar aquí con ustedes celebrando este 31 aniversario y con la familia. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así que, pensando en todo esto, ¿no? Y pensando en que recientemente con esta nueva ola del virus tenemos varios hermanos que están enfermos, yo le oraba al Señor y le decía: es tiempo ya de que sigamos con el libro de los Efesios, o quiere que hablemos algo particular a propósito del 31 aniversario. Y Él ha estado, vamos a decir, viniendo sobre mí en el transcurso de estas últimas semanas con este tema de la cruz de Cristo, el cual solamente voy a introducir el día de hoy, porque muy probablemente cuando me toque predicar nuevamente retomaré para que podamos completar la exposición, la predicación expositiva del libro a los Efesios, pero luego voy a tomar esto como una serie e ir profundizando en este asunto de la cruz. Hoy solamente quiero darles una abreboca, porque esto es bien importante, ¿no? Y les confieso, ¿no? Que la palabra que expuso Luis a propósito de la Santa Cena fue para mí una confirmación. Porque si algo tenemos aquí en esta iglesia,
no coordinamos, vamos a decir, o no lo planificamos de antemano, lo que van a hablar en la Santa Cena, lo que se va a hablar en la prédica. Y muchas veces nos conseguimos con esto, que ha sido el mismo Espíritu Santo que ha puesto en el corazón del ministro que trae la Santa Cena y del ministro que trae la prédica básicamente lo mismo, porque Isaías 53 es un cuadro de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Y la reflexión de Luis iba a propósito de que no debemos olvidar el precio de nuestra salvación, que lo que hoy nosotros gozamos y disfrutamos le ha costado a Dios absolutamente todo. Y eso no lo podemos perder de vista. Eso debe estar siempre presente en nuestro andar diario, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. La conciencia de esto suma, vamos a decir así, a guardarnos de caer seducidos por el mundo y por el pecado. Porque de alguna forma, cuando somos seducidos, atraídos, aun cuando caemos, el Espíritu muchas veces nos redarguye, porque es un poco como decir, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a pisotear la sangre de Cristo? ¿Es que acaso se te olvida todo lo que costó para que tú pudieras disfrutar lo que disfrutas? Y no te vas a esforzar y no vas a ser valiente para luchar contra tu carne que se opone y para luchar contra el mundo que viene contra ti. El cuadro de Cristo en la cruz es algo que tiene que estar metido en nuestro corazón. Y es algo que nos va a auxiliar en los momentos difíciles, porque es un volver, como les hablaba a propósito de Benecer, a esas piedras en el camino. A mí nunca se me olvida cuando yo nací de nuevo y cuando tuve conciencia de pecado y cuando tuve conciencia de todo lo que Dios me estaba perdonando, de todo aquello que el Señor me estaba diciendo. ¿Sabes qué? Voy a olvidarme de todo esto, no te lo voy a tomar en cuenta. El día que te presentes delante de mí para que seas juzgado, de esto no vamos a hablar, porque ya yo me olvidé de eso. Y yo decía, wow, no lo puedo creer, porque por el Espíritu entendía: todo esto me condena, todo esto me acusa, y que mi juez me diga, ¿sabes qué? Me voy a olvidar de todo esto, no lo voy a traer el día del juicio a colación. Como dicen los muchachos hoy en día, algo brutal, me explota la cabeza. Y eso ha sido una piedra angular allí, una piedra de ayuda, una columna en mi corazón a la hora, porque el camino no ha sido fácil, ha sido difícil, y ha habido tentaciones y ha habido momentos de dejarse seducir y dejar quizás de arrastrar, pero regresar a ese momento cuando hicimos las paces, el lugar donde le conocí, el lugar donde nos hicimos amigos, el lugar donde me dijo, sabes, este es el precio que pagué por ti y por eso me puedo olvidar de tus pecados. Eso nos ayuda a seguir caminando, a seguir esforzándonos, a tratar de hacerlo bien con todas nuestras fuerzas, a tratar de agradarle a Él, de vivir una vida de santidad, una vida de sacrificio. Y quisiera entonces desglosar esto que Pablo le habla a los hermanos de Corinto. Y el versículo 21 dice de esta forma: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amados, básicamente lo que Dios nos está diciendo aquí es: tenemos que ser expuestos a la palabra traída por predicadores que Dios ha ungido para esta tarea, para que confrontados con ella podamos rendir nuestros corazones. Esa era la voz de Atilio diciendo amén a lo que le estoy diciendo aquí, ¿no? Dios dice que en su sabiduría Él ha impedido que se le conozca mediante la sabiduría del hombre.
Así que aquellos que buscan lógica en el asunto, aquellos que buscan método científico en el asunto, aquellos que tratan de acercarse para conocerle a través de filosofías o de esfuerzos humanos, se ven imposibilitados para hacerlo. Es decir, pueden avanzar hasta cierto punto y luego consiguen un punto donde ya no pueden avanzar más. Y esto lo ha hecho Dios así. Lo que Pablo le dice a estos hermanos de Corintios en la primera carta, ya él había ido, lo que estaba, vamos a decir, poniendo en palabras lo que había hecho. Y les estaba diciendo, cuando yo llegué a ustedes, ninguno de ustedes conocía a Dios. Todos ustedes eran gentiles, todos ustedes andaban de su cuenta, andaban en su camino. Y yo entendía que cuando me acercara a ustedes tenía que de alguna forma convencerles de mi mensaje. Como hacía en todas las ciudades, primero entró a la sinagoga y le habló a los judíos, para hablar a los judíos si siquiera un poquito más sencillo, porque estaban de alguna forma hablando el mismo idioma, pero yo ya sabía, porque el Espíritu se lo había revelado, que no todos iban a creer. Y una vez que los judíos le rechazaban, tenía que moverse hacia los gentiles. Hablar de los gentiles no era tan sencillo, porque los gentiles no estaban esperando realmente ningún Mesías, los gentiles no estaban realmente convencidos de que tenían pecado, los gentiles estaban quizás satisfechos con la vida que tenían y que estaban llevando adelante. Y entonces traerle un mensaje acerca de un hombre del cual escasamente sabían, y que en algún momento Pablo les iba a tener que decir, saben, este hombre fue crucificado, y eso era un horror. Quizás hoy en día no entendemos bien este asunto de la cruz, pero la cruz es una afrenta, la cruz es una vergüenza. Los criminales que morían crucificados eran los criminales más terribles, y aunque sabemos de la injusticia que se hizo con Cristo, que no merecía tal muerte, el hablar de alguien crucificado y comenzar a decir que este crucificado es Dios y que este crucificado resucitó, eso es la locura de la predicación. Y entonces en este primer versículo, usted puede leer todo el capítulo 1 para que tenga bien el contexto, pero en este que estoy trayendo acá, Pablo les indica, usted no va a poder conocer a Dios por medio de la sabiduría humana. No nos extraña entonces darnos cuenta que muchos, por no decir la mayoría, de los científicos, de los hombres y mujeres que abrazan la ciencia humana, terminan resultando incrédulos. No dan crédito a lo que Dios dice de sí mismo que es y cómo las cosas han sido hechas, y de alguna manera pues tienen en poco pues todo este asunto, vamos a decir, de la religión o de la fe. No es todos, obviamente que no es todo. Cuando usted revisa la historia, grandes científicos, grandes matemáticos, grandes personajes que ayudaron a desarrollar la ciencia, como Louis Pasteur o como Pascal, eran cristianos genuinos, y hay obras de ellos que hablan a propósito de Cristo y apologías del cristianismo, pero una buena parte de los científicos, y sobre todo más reciente, terminan siendo ateos, porque a través de la sabiduría del hombre no vamos a conocer a Dios. Lo vamos a conocer a través de la locura de la predicación. Y la predicación es una locura porque cuando se trata, digamos, de acercarnos al no creyente, ¿qué mensaje le vas a traer al no creyente? Ese es un grave problema que tenemos hoy. Porque hoy pensamos que tenemos que atraer a aquel que no es creyente con estrategias humanas, que tenemos que atraerlos de una forma tal, tráelos que no se aburran en la iglesia, que se sientan como tomados en cuenta, estimados. Pero la Escritura dice algo: el creyente no queremos convencerlo, queremos que se convierta, y la conversión viene solamente por la declaración de la verdad. Y la verdad que ellos tienen que entender es: tú tienes un grave problema que se llama pecado, que te aleja de Dios, y el único que te puede resolver ese problema se llama Jesucristo, el que murió en la cruz y que resucitó. Eso es la locura de la predicación. Sigue Pablo profundizando en este asunto de la locura de la predicación, y se detiene un momento para hablar de dos grupos de personas. Y dice el versículo 22: porque los judíos piden señales,
y los griegos buscan sabiduría. Y este término griego está aquí para indicar a aquellos que no eran judíos, los gentiles, para enmarcar a aquellos que no eran creyentes. Cuando leemos el relato de la vida de Jesús, conseguimos la certeza de esta afirmación de Pablo: los judíos piden señales. Los judíos que están en el antiguo pacto, que son descendientes de Abraham, que vienen de las tribus de Israel, de Jacob, y que están bajo la promesa, bajo el pacto abrahámico, bajo el pacto de la ley con Moisés, bajo las promesas de David, sienten de alguna manera que están en lo correcto, que saben lo que están haciendo, que saben en quién ha creído. Por eso son una de las grandes y la primera pues de las religiones monoteístas. Y a la hora de que alguien se presente como un Mesías, como aquel que están esperando, porque claramente en las Escrituras, estoy hablando del Antiguo Testamento, lo que ellos encierran con el nombre de la Tanakh, se ve que esto es lo que va a suceder. Los profetas lo declaran abiertamente. ¿Qué señal haces de que tú eres quien dices ser? Y cuando Cristo trató este tema directamente con ellos, le dicen: ustedes piden señales, pero la señal que les será dada es la señal del profeta Jonás, porque el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches muerto, pero luego va a resucitar. Ellos no lo pudieron entender, y sin embargo finalmente se cumplió. Y cuando usted ve el relato de la resurrección, las autoridades judías de la época, en lugar de diligentemente investigar qué era lo que había sucedido, definitivamente convencidos de que no iban a creer en este Cristo, no iban a creer en Jesús de Nazaret, al cual habían crucificado, vemos que los evangelios nos dicen que van donde Pilatos y le dicen: ¿sabes qué? Los discípulos robaron el cadáver y ahora van a decir por allí que resucitó porque no hay cadáver. Y este mal va a ser peor, porque eso era exactamente lo que él decía cuando estaba en vida, que iba a morir y que después iba a resucitar. Ellos asumieron de antemano que los discípulos habían robado el cadáver para que la mentira continuara. Y a pesar de que los soldados romanos, porque no eran judíos los que estaban custodiando la tumba, le testificaron y le hablaron de la resurrección que ellos habían visto, hicieron lo propio de seres humanos. ¿Cuánto cuesta tu silencio? Y le pagaron a los soldados para que no dijeran nada, para que dijeran lo que ellos estaban tramando. No, los discípulos vinieron como que si los discípulos podían desarmar una guardia romana así tan facilita, y se robaron el cadáver. Y deben haber dado una buena plata, porque los soldados romanos estaban exponiendo a que frente al incumplimiento de su deber, la sanción sobre ellos fuese la muerte, porque en aquellos tiempos no se pensaba mucho para decirle a alguien: faltaste, muérete, y lo mandaban a matar. Entonces este grupo de guardias, probablemente unos 16 soldados romanos, estuvieron dispuestos a enfrentar ese peligro frente a la plata que le estaban dando. Iban a decir una mentira, porque la verdad era que Cristo había resucitado. Las señales había sido dada. Y cuando Pablo viene, o cualquiera de los apóstoles venía predicando, hablaba exactamente de esa misma señal. Cuando los judíos, que quizás, bueno, ya vamos a hablar de Pablo muchísimo más adelante, ¿no?, de lo que fue el tiempo de Jesús como tal, no tanto como para que no supieran lo que había sucedido, pero al menos no lo vivieron de primera mano. Quizás algunos no sabían muy bien la historia de Jesús, pero cuando comenzaba a hablar del Mesías está en medio de nosotros, ¿qué señales nos da? Mira, lo crucificaron. No me hables más de eso. Si lo crucificaron, no vale la pena. Es un criminal, es un delincuente. No lo pueden haber crucificado por otra cosa que no haya sido algo malo. Y aunque tú y yo sabemos la historia y sabemos que no es así, hay que entender ese entorno, y aún inclusive hoy hay que entenderlo. No, este asunto de morir en la cruz, esto lo inventaron los persas, se cree, históricamente hablando, como unos 500 años antes de Cristo, cuando se tienen reportes históricos de la crucifixión de unos 3000 babilónicos, cuando el imperio persa se estaba estableciendo. Y es interesante que unos 500 años antes de eso, o sea, 1000 años antes de la muerte del Señor,
el Salmo 22 describe la agonía de Cristo en la cruz de una manera sorprendente, ¿no? Usando Dios al profeta, al rey David, para traer este salmo. Dios estaba preparando de antemano. Y si nos vamos todavía más atrás a la ley, hay un versículo que dice: maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Así que el Señor, Dios el Padre, estaba preparando todo el cuadro porque era necesario que así fuese. Y cuando se trata de los griegos buscan sabiduría. Y la sabiduría de alguna manera tiene que ser concordante, tiene que ser lógica. La cruz, olvídalo, yo no compro eso, no creo eso. Y el versículo 23, el corazón y el centro de todo lo que quiero traerte en la mañana de hoy, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. No te voy a hablar del tropezadero y la locura porque te la he venido esbozando en los versículos anteriores, pero quiero hablarte a ti, predicador. ¿Qué mensaje traes del púlpito? ¿Qué traes? Un Cristo que viene a uparte, un Cristo que viene, no sé, como que a sobarte, a pasarte la mano por el alma, que, oh, pobrecito, no te tropieces, oh, pobrecito, no te traumes, pobrecito. O vienes a predicar un Cristo crucificado que nos invita a nosotros a acercarnos también a la misma cruz. Porque hoy en día el evangelio que escuchamos es un evangelio de prosperidad o un evangelio de felicidad mal entendida, porque ciertamente Dios nos llama a ser felices, pero no en la manera que el mundo lo expone o que parte de la iglesia lo expone, porque la felicidad en Cristo pasa por la cruz. Y la cruz definitivamente es una señal de afrenta, es una señal de sacrificio. La cruz es una señal de oprobio. Y cada uno de nosotros los cristianos tiene que abrazar la cruz. Cada uno de nosotros los cristianos tiene que amar la cruz. Ayer, junto con la familia, mientras adoramos al Señor en la hora de oración a las 9, le pedí: oye, vamos a traer este viejo himno y vamos a cantarlo en el Calvario, en el Monte Calvario. Te recomiendo que lo busques. Los himnos muchas veces nos ayudan, ¿no? Porque los himnos están llenos de teología. Obviamente alguien va a decir: pero no todos, pastor. Sí, yo sé que no todos. Pero hay una contraposición entre lo que escuchamos hoy en día y lo que se escucha en los himnos. Porque mientras la mayoría de los himnos están llenos de teología y son cantos que nos ayudan a tener presente la genuina y verdadera teología, muchos de los cantos, o la mayoría de los cantos hoy en día, entran en la parte de la sensualidad, entendiendo por sensualidad no algo malo así como que sexual o algo así, no, entendiendo por sensualidad que te soba el alma, te soba la emoción. Y eso de alguna manera bueno, obviamente te hace sentir bien, y quizás un par de lagrimitas y te sientes así como tocado, pero cuando todo pasa, como no tiene fundamento escritural, no hay piso donde pararse. Pero muchas veces los himnos compuestos por hombres de Dios, Lutero compuso himnos, Wesley compuso himnos, este himno en el Monte Calvario realza el valor de la cruz. Cuando tú no pierdes de vista la cruz, fíjate, predicador, tú tienes que traer esto a la congregación. Pablo dice: te voy a predicar a Cristo crucificado. Evidentemente la resurrección posterior a la crucifixión es el elemento, vamos a decir, cumbre, fundamental en el evangelio. Pero no puede haber resurrección sin antes haber muerto. Me parece interesante pensar sobre esto, porque son tantos los acontecimientos en la vida de Cristo. Cuando Cristo nació, aunque nació, vamos a decir, en un pesebre con poca publicidad, vamos a decirlo así, del cielo acá en la tierra, y no nació en un palacio y no fue hijo de un rey, sino que nació así humildemente como lo conocemos. Y sí, ciertamente hubo una, vamos a decir, una fanfarria grande en el cielo, pero limitada a unos pastores, porque apareció un ángel y luego apareció una legión de ángeles atrás alabando el nombre de Dios.
¿por qué no decir, te voy a predicar al Cristo que vino, al Cristo que nació en Belén? ¿Por qué no hablar del Cristo que a los 12 años discutía con los maestros en el templo y los maestros están fascinados con la sabiduría? ¿Por qué no hablar del Cristo que hizo milagros? ¿Por qué no hablar del Cristo que resucitó al hijo de la viuda de Naín, al Cristo que resucitó a Lázaro? ¿Por qué no hablar al Cristo que sanó a los leprosos? ¿Por qué Cristo en la cruz? ¿Sabes? Cuando tú revisas la historia, consigues que los cristianos han tenido mucha simbología para darse a conocer, pero finalmente la simbología que prevalece, cristianos sobre todo reformados, protestantes, es la cruz. La cruz simple y sencilla, desnuda, porque Cristo ya no está en la cruz. No el crucifijo con el Cristo crucificado, porque Cristo ya resucitó. Pero es la cruz que se convierte en el símbolo del genuino cristiano. Porque en esa cruz el cristiano sabe, en esta cruz yo estoy crucificado para el mundo y el mundo me está crucificado para mí. En esta cruz me anclo no para buscar lo mío, sino para buscar lo de él. En esta cruz me anclo para entender que he muerto al mundo y ahora lo que vivo, lo vivo para la gloria de Dios. No lo vivo para mí, sino para aquel que murió y resucitó por mí, como lo dice después en 2 de Corintios. Muchas veces le he recomendado, y usted quizás estará como que hasta la coronilla, se verde ya con esas recomendaciones del pastor, pero muchas veces también, y eso se lo dije la última vez que hablé de esto, cuando les pregunto, ¿ya lo leíste? Me dicen, no, la verdad es que no lo he buscado por acá, qué sé yo. ¿De qué se sirve que se te recomiende algo y no lo hagas? Cuando lees el libro El progreso del peregrino de John Bunyan es un hombre de testimonio, ¿no? Uno de los puritanos de Inglaterra, de la misma época de John Owen, preso precisamente por sus creencias religiosas, y ahí preso escribe El progreso del peregrino, segundo libro cristiano más traducido después de la Biblia, y con mayores ejemplares, porque la revelación que recibe Bunyan a propósito de lo que es nuestro caminar en Cristo se refleja en la Escritura. Y te lo traigo a colación porque la única forma que el personaje cristiano de John Bunyan se ve libre de ese fardo que tiene encima, que se llama pecado, es cuando tiene un encuentro con Cristo en la cruz. Y en esa escena tan poderosa, donde se acerca a la cruz, hay un monte y hay una cruz y se va acercando, hay un poder que emana de esa cruz, porque allí sufrió el pecador el precio de mi pecado. Léete el Salmo 22, lee otra vez Isaías 53 que nos trajo Luis, y léete el Salmo 22 para que veas el padecimiento de Cristo, y pide al Espíritu Santo, hazme condolerme a mí mismo viendo este cuadro. Píntate como Rembrandt en la cruz del Calvario, estando tú allí a los pies de esa cruz y observando ese cuadro del hombre inocente sin pecado que está muriendo por amor a ti, por amor a mí. Mira a un hombre desfigurado, mira a un hombre que le cuelga la carne, un hombre que está sangrando y cada gota de sangre que cae es el precio de tu pecado y del mío, un hombre que está expuesto en vergüenza, desnudo y que no ha hecho nada malo, como lo reconoce uno de los que está al lado de él, y le dice al otro, todavía aquí en la cruz no tienes temor y no te das cuenta que tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él no ha hecho nada. Y sus ojos no ven un harapo de hombre, sus ojos ven un rey que viene en gloria, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y allí en la cruz alcanzó salvación con el Redentor al lado del crucificado. Ese es el precio de nuestro pecado. ¿Sabes? Cuando abrazamos la cruz, no tenemos temores. Corrijo, vencemos nuestros temores porque sabemos en quién hemos creído. Esto fue lo que fascinó a Wesley de los hermanos moravos, cuando en ese barco que iban navegando por el Atlántico y entraron en esa tormenta, y los hermanos moravos en sus rinconcitos orando con sus familias, cantando alabanzas al Señor, los cristianos ingleses despavoridos, gritando, llenos de pavor y de miedo. Wesley, que ya era un predicador, pero que
todavía realmente no había experimentado la conversión, en su testimonio dice que quedó fascinado con los moravos. Y cuando le habló y les preguntó y no tenían temor, decían, bueno, claro que lo tenemos, pero sabemos en quién hemos creído. ¿Y qué podía pasar? Si moríamos, pues nos íbamos con nuestro Señor, íbamos a estar con el amado de nuestras almas. Y ellos estaban allí en ese barco, esos moravos estaban en ese barco porque ellos habían considerado sus vidas como pérdidas. No vivían para sí mismos, vivían para aquel que murió y resucitó por ellos. Iban a lo que en ese entonces eran pues las colonias con el propósito de predicar el Evangelio de Cristo. Sus vidas no estaban orientadas en alcanzar sus sueños o sus planes, en ser diputados, presidentes, senadores, científicos, músicos, maestros. No, sus vidas estaban orientadas en ¿qué quieres tú que yo haga para ti, mi rey? Quiero que vayan hasta los confines del mundo y prediquen mi palabra, pues entonces eso voy a hacer. Y confiaban en su providencia. Algunos hermanos moravos, cuando quisieron ir a predicar a los esclavos, le dijeron, no te puedes mezclar entre los esclavos. La única forma es que tú seas esclavo tú mismo. Entonces decidieron venderse como esclavos para poder estar en medio de los esclavos y poder llevarles la palabra del Evangelio. Así era de desprendido el corazón de los hermanos de Moravo. Pero ¿dónde estaba esa fuerza? En la cruz del Calvario. Porque habían abrazado la cruz y reconocían, ¿quién soy yo para negarte algo si tú has dado todo por mí? Si tú me has dado absolutamente todo, tú te has rendido y te has entregado por mí. Ahora, con esto que te estoy diciendo, no quiero decir que el Señor, porque así como tiene planes para que alguien se meta entre los esclavos y le predique a los esclavos, tiene planes para que alguien se meta por acá arriba. Y aunque los ricos es difícil que se salven porque tienen su corazón en las riquezas, pero también aquí necesitan quien predique y quien hable. Pero ¿quiénes son los llamados a estar aquí arriba? Los José y los Daniel, que tienen su corazón tan íntegro que puede estar en este medio sin corromperse. La mayoría de nosotros en este medio nos vamos a corromper. En este medio, seducidos por las atracciones del mundo, seducidos por el amor del mundo, nos vamos a corromper y nos vamos a dejar seducir. ¿Qué ha pasado con la música? Que en los años 90, por lo menos a nivel de Latinoamérica, a nivel del español, fue un boom, el romper el molde, vamos a decirlo así, de los himnos y de los coritos, y pasar a una música quizás un poco más moderna, pero también bien fundamentada en la palabra. Cuando el enemigo se dio cuenta del avance que esto estaba haciendo, y que de alguna manera esto estaba en ese punto como que incorrumpible, como que no se podía llevar más allá, ¿qué hizo entonces? Vamos a comenzar a reconocerles, vamos a comenzar a invitarles a que sean parte de nosotros y dándoles reconocimiento, y vamos a venderles la idea diciendo, así vas a tener mayor trampolín para alcanzar a muchos. Pero si tu corazón no está llamado a eso, si tu corazón no puede soportar eso es una trampa. Cuando el mundo te comienza a reconocer, eso es una trampa. Tienes que venir a Dios y decir, ¿tú quieres que yo camine ese camino? ¿Tú quieres que yo camine el camino de José y el camino de Daniel sin que me corrompa en el camino y que pueda permanecer fiel e íntegro? El camino de los 3 amigos de Daniel, que cuando Nabucodonosor los presionó, dijeron, mándame al horno de fuego. No voy a ceder, voy a permanecer firme en lo que he creído. Porque muchos de nosotros no somos capaces de soportar eso. Por eso quiero que me entiendas. Porque muchas veces escuchamos una prédica como esa y piensan la persona, bueno, entonces que los cristianos tenemos que padecer necesidad, tenemos que ser pobres, tenemos que ser... Yo no estoy diciendo eso. Porque déjame decirte algo, también hay sufrimiento que nosotros mismos nos buscamos. A ese no es el cual el Señor se refiere como sufrimiento, vamos a decirlo bueno, no. Ese sufrimiento que viene propio de seguir al Señor. Ese sufrimiento que conlleva el obedecerle y el hacer su voluntad, que puede ser hacia un lado o hacia el otro lado, porque tanto el padecer necesidad como el tener abundancia son situaciones peligrosas en las cuales podemos estar y que pueden comprometer nuestro corazón. La cruz del Calvario, la cruz de Cristo, que tiene que estar en nuestro corazón, que tenemos que tenerla siempre presente, nos va a recordar siempre, hay un precio que tengo que pagar, no por mi salvación, porque Él ya la ganó,
un precio por permanecer aquí como ciudadano del reino, un precio por estar firme, un precio que significa entregarme en sacrificio vivo, santo y agradable delante de ti en el altar. Un sacrificio que conlleva no como yo quiero, papá, sino como quieres tú. Y a lo mejor lo que quiere papá no es lo que quiero yo, pero yo tengo que tomar una decisión. Y puede ser en cosas tan triviales como, porque ahí es donde viene la predicación de la locura, ¿no? Uno dice, no, pero es que el Señor no se mete en esas cosas, estamos hablando de cosas más grandes. No, el Señor habla de lo pequeño. ¿Sabes, hijo Luis? Yo sé que tú quieres graduarte en la universidad sin ombligo, pero eso no es lo que yo quiero para ti. Yo tengo otros planes para ti. No te los voy a revelar, no te voy a decir completamente cuáles son. Te voy a decir un paso a la vez. El primer paso es, deja esto que está aquí y vente a este lugar, y aquí me tienes que servir a tiempo completo. Y eso es locura. Locura para mi familia, locura para mis padres, locura para mis hermanos, que no lo podían entender, locura para mis amigos, que no lo podían entender. Pero convencido de la demanda de Dios, que fue la demanda para mí, pero no fue la demanda para otros. Porque otros que crecieron conmigo en la misma iglesia, el Señor los dejó tranquilos y les dijo, no, tu plan va por allí, así que sigue adelante. Pero el plan de Él no va por allí, el plan de Él va por aquí. Eso no significa que estos de acá no tengan también que abrazar la cruz y no tengan sus sacrificios y sus dolores, porque cada uno de nosotros los debe tener. Léete Hechos capítulo 14 y ve cómo Pablo alentaba a las iglesias diciéndole, os es necesario que a través de muchas tribulaciones, no las que te ganas tú mismo por flojo o por no hacer las cosas como demanda, no. Si un fiscal te pone una multa porque te comiste el semáforo, no digas, no, estoy padeciendo por causa del reino. No, estás padeciendo porque infringiste la ley y te están colocando una multa. Aprende a discernir cuál es el sufrimiento que realmente viene de parte de Dios. A través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Así lo declara la palabra. Ahora fíjate cómo termina esta porción. Dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Este mensaje de Cristo en la cruz para nosotros los llamados es poder y sabiduría de Dios. Como te dije, yo voy a posteriormente en otras prédicas profundizar un poco más acerca de esto, pero aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente: más para los llamados. Nadie se acerca a Dios de su propia voluntad. Dios nos llama. Y cuando entiendas que eres llamado, pídele al Señor que mi corazón se vuelva agradecido por entender que yo no estoy aquí porque quiero, porque fui muy sabio, muy inteligente, porque tomé la decisión correcta. Yo estoy aquí porque tú me llamaste. ¿Sabes? Esta es la combinación que se suscitó. Dios el Padre extendió su báculo de gracia, que es el poder contra el pecado, sobre ti. Y Dios el Hijo, Jesucristo, el autor y consumador de la fe, te dio la porción de fe que requerías para decirle sí al llamado del Padre. Por lo tanto, no es de nosotros, sino don de Dios. Eso no significa que una vez aceptado esto, yo no tenga que hacer la parte que me toca para poner mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Tengo que hacerla, pero sí, definitivamente, la mayor parte siempre va a recaer sobre Dios. Entender el mensaje equivocado, que Dios hace todo y que yo no debo hacer nada, es lo que ha hecho que muchos hermanos y hermanas se hayan ido por la senda del pecado. Cada vez que pecas, ofendes al Padre y pisoteas la cruz de Cristo, y creer que como Él es el autor y consumador de la fe, creer como que Él nos va a presentar sin mancha, irreprensible delante de Dios, no importa lo que yo haga, esto al final es lo que va a pasar. Óyeme, eso de sin mancha e irreprensible delante de Dios se comienza a ver desde ahorita. Eso no va a ser una obra final así como que por varita de toque mágico mientras tú te deleitas en los placeres del pecado. No, eso se va a manifestar desde ahorita. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida desde ahora. Tus compinches, tus amigos se van a quedar
con la boca abierta al ver tu cambio, al ver tu transformación, al ver que no corres con ello en la misma disolución de desenfreno hacia el pecado. ¿Por qué? Porque el autor y consumador de la fe, aquel que es poderoso para conservarte sin mancha y sin caída delante del Señor, está obrando en tu vida y lo está poniendo de manifiesto ahora, aún en este tabernáculo de carne. Y así es que tiene que ser entendido y comprendido. Porque una vez que hemos sido constituidos sus siervos, tenemos por fruto la santificación. Lo que se ve, el fruto es la santificación, y como fin la vida eterna. Así que no podemos pensar que vivimos una vida disoluta de pecado y que al final, como Dios dijo que Él nos va a presentar sin mancha irreprensible, esto va a ser así. Lo que va a quedar evidenciado es que aunque caminaste con nosotros, realmente no eras de nosotros. Porque si hubieses sido de nosotros, hubieses entendido eso y te hubieses esforzado, hubieses traído tus debilidades delante del Señor a la cruz del Calvario, porque eres uno de los llamados. Y si eres uno de los llamados, entiendes que en el mensaje de la cruz, sea judío, sea griego, sea de los que piden señales, de los que buscan sabiduría, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así tal cual, en la cruz. Músicos, por favor, si me acompañan. Voy a terminar acá, sabiendo que quedan muchas cosas pendientes. Y quiero moverme a un pasaje en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 7 y 8. Definitivamente entendemos que esto que les he planteado enmarca una gran lucha, una batalla continua, en principio contra nosotros mismos, porque estamos en este tabernáculo de carne y este tabernáculo de carne está vendido al pecado. Y por lo tanto nos quiere seducir y nos quiere llevar y conducir en la dirección opuesta para que dejemos atrás todo aquello que hemos sido llamados. Y por otro lado, el diablo, que el Señor lo reprenda, nuestro enemigo, sabe que hemos sido llamados, que hemos sido, permíteme decirlo así, un poco folclóricos, sacados de su bolsillo y metidos en el bolsillo de Dios, y Él quiere revertir eso. Y la manera de revertirlo es tratar de seducirnos, ¿no? Lee Lucas 4 para que veas la tentación de Cristo por parte de Satanás, y de esa misma forma como Jesús fue tentado, Él nos va a tentar a nosotros. Él no nos puede obligar a pecar, nosotros somos los que pecamos. Él no nos puede obligar a decir sí, nosotros somos los que decimos sí. Pero Él va a traer la tentación, Él va a traer allí la seducción para que nosotros nos veamos en la dirección, nos vayamos en la dirección que no nos tenemos que ir. Así que en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, Pablo le dice a su hijo espiritual: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hijo Timoteo, mírame, porque mi vida ha estado marcada por una batalla diaria y no me he negado a pelear la batalla. Mi carrera, que está llegando a su fin, la he corrido con paciencia, hijo mío. Me he despojado del peso y del pecado que me ha asediado, con un único propósito: guardar la fe. ¿Sabes? Ese don de fe que Jesús te dio, con el cual le pudiste decir sí al Padre cuando te extendió su báculo de gracia, es el tesoro más grande que tenemos y que tenemos que preservar y hacer crecer. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que el exponernos a la palabra de Dios, sea mediante el estudio propio, sea bajo la exposición del predicador ungido que viene y nos abre las escrituras, y nuestra fe va creciendo, es vital para que podamos terminar con éxito esta carrera, este caminar que hemos iniciado cuando conocimos a Jesús, al Cristo crucificado. Y Pablo le dice a su hijo Timoteo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia,
la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. En ese himno que te dije en el Monte Calvario, en el coro, hay una parte que dice: y algún día en lugar de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aquí en la tierra llevo la cruz de Cristo, porque soy su discípulo, porque quiero seguirle. Y todo aquel que quiere seguirle se niega a sí mismo y toma su cruz cada día, toma su oprobio, su afrenta cada día y le sigue. Pero no tenemos la mirada puesta en el oprobio y en la afrenta, tenemos mirada puesta en el galardón. Porque algún día, en lugar de la cruz, me espera la corona de justicia. Pero no me espera solamente a mí, le espera a todos los que aman su venida. ¿Sabes? Luis decía cosas muy ciertas. Y yo bendigo cuando escucho a un joven como él, o un predicador como Héctor, o como yo, se hablando, y los escucho y digo: el ADN de Hoy con Cristo está impreso en estos jóvenes, en estos hermanos, listos para tomar la batuta, listos para seguir adelante. La iglesia a la cual hemos sido llamados, a la cual Él nos ha dado pertenencia, es una iglesia anclada en la oración y en las misiones. Porque aquí hay muchos que tienen que ir, hay muchos que han ido, así como Atilio, pero hay muchos que tienen que ir, que todavía al día de hoy saben que Dios les está llamando y todavía no han terminado de decir: sí, Señor, heme aquí, creyendo y confiando que Él es tu sustentador y que Él va a cubrir todas tus necesidades. Pero también tenemos una parte de la iglesia que son de los que oran, ¿no? Porque las misiones se hacen primero en las rodillas, orando. Se hacen con los bolsillos de los que dan, de los que ofrendan, ¿no? Aquellos que entienden que cuando son prosperados de parte de Dios, no es para tener mayor cantidad de bienes, sino es para tener mayor cantidad para repartir y para dar y para contribuir con la obra del Señor. Pero se hace con los pies de los que van. ¿Sabes? Yo pensaba en estos 31 años y una queja que he escuchado de algunos: ustedes tienen tantos años y ni siquiera tienen un local propio. Posiblemente si no nos hubiésemos dedicado a sostener misioneros, sí es posible que si hubiésemos usado ese 30% que apartamos para esto, para ahorrar, ya tendríamos un local. Pero yo prefiero, antes de tener un local propio, tener 14 misioneros, 16 misioneros propios, tener un grupo de ministerios externos que apoyamos, ofrecer, invitar a hermanos que se sumen a esto, tener un staff de 7 personas de la casa de oración, instándoles también a sentarse de la mano de Dios, a tener un local propio. Y bendigo el nombre del Señor, porque en estos 2 años de pandemia no nos han faltado los recursos necesarios para seguir manteniendo estos 2 pilares, tanto la casa de oración como las misiones. Pero hay un tercer elemento que nos une. En esta iglesia amamos su venida. En esta iglesia amamos la parusia. En esta iglesia amamos la venida del Maestro. Vivimos día a día oteando: oh, ¿cuándo será el día en que aparecerás? ¿Cuándo será el día que vendrás, Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano de los reyes de la tierra, para tomar tu trono y establecerlo en Jerusalén? Y a los que amamos su venida, nos espera la corona de justicia. Hoy abrazamos la cruz, pero mañana Él nos dará una corona que también sabremos valorar. ¿Y qué quiere decir valorar? Que cuando aparece el Rey de Gloria, nos postramos y a sus pies arrojamos nuestras coronas, porque todo es de Él, por Él y para Él. Levanta tus manos allí donde estás y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, oh Padre, tú que estás arriba en los cielos y que conoces, Señor, nuestros corazones, lo que padecemos, lo que sufrimos, lo que enfrentamos, que te condueles de nosotros, Señor.
Te damos gracias. Te damos gracias. Gracias porque somos de los llamados, de los que hemos entendido el mensaje de la cruz. Gracias, Señor, porque no somos aquellos que estamos buscando el campeón que está dentro de nosotros. Somos aquellos que estamos buscando conocerte, profundizar en ti. Una cosa te hemos demandado, oh Señor, y solamente esa vamos a buscar: que estemos en tu casa todos los días de nuestra vida, en la contemplación de tu gloria, de tu hermosura, de tu sacrificio. Ahí está nuestra felicidad, ahí está nuestro regocijo, nuestra alegría. No importa que yo carezca de bienes en este mundo, pero si te tengo a ti, lo tengo todo. Y nada me puede quitar el hombre, ni nada me puede dar el hombre, porque tú eres mi más preciado tesoro. A tus pies, Señor, ese es el lugar donde queremos estar, rendido a tus pies. Poder verte cara a cara en tu venida, ese es el deseo de nuestro corazón, de nuestra alma. Y por eso abrazamos la cruz del Calvario. Por eso nos apegamos a esa cruz y queremos vivir una vida de crucifixión, soportando la afrenta, soportando el oprobio, pero sabiendo de quién somos hijos y a quién le pertenecemos, y que nuestra vida está escondida en ti, y que cuando tú nuestra vida te manifiestes, nosotros seremos manifestados como lo que realmente somos. Aleluya. Pero para ti no hay nada imposible. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que todavía perseveran, que todavía luchan, por cada uno de los hermanos y hermanas que no han cedido, que no han claudicado, que no se han rendido, y que han levantado, Señor, sus brazos hacia ti, y conformidad con el mandato, Señor, han buscado de levantar las manos y las rodillas paralizadas para seguirte buscando y abrazando. Ayúdanos a permanecer fiel hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amados, vamos a tener una alabanza ahora, una adoración y una alabanza. Pero luego quiero volver con ustedes, porque quiero hablarle un poco acerca de este 31º aniversario. Así que ponte de pie, gorditos, sonrientes y bonitos. Vamos a adorar y alabar al Rey de los siglos por siempre. Amén.